¿Cómo están? Mi nombre es Alberto, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Yo no soy un pastor, yo soy un estudiante de la Escuela de Plantación de Iglesias y tengo el honor de poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Gracias a Dios hoy nadie me dijo, ay, si hubiera sabido que te ibas a predicar no hubiera venido. Gracias, Nora. Sí. No, para mí es un gusto estar aquí. Qué bueno que puedan venir, congregarse, a pesar de que yo estaba pensando si iba a haber iglesia o no, como se está saliendo el mar, que le iban a cancelar y dije, me vas a hablar de predicar. Pero no, tristemente no fue el caso. Ahora estaba yo, bueno, no ahora, el otro día, ¿han visto esos memes que salen en TikTok? O bueno, videos o reels, donde llega el hijo con la mamá y le dice, ay mamá, ¿qué estás haciendo? Cuando le va a pedir permiso a algo, ¿no? Qué buena novela estás viendo, ¿verdad? Se ve que está interesante. Pues el otro día me pasó eso a mí. Mi mamá es muy novelera y he aprendido algunas cosas de ella acerca de las novelas. Por ejemplo, que en todas las novelas siempre está la protagonista, ¿no? Y por lo general es la mujer pobre, la mujer que no tiene dinero, y que se casa con un hombre rico, y hay otra persona que la quiere hacer daño, que es la enemiga o el enemigo, que tiene envidia. Y las novelas, en todas las novelas, todos por lo general tienen el mismo formato. Y en México, por la cultura que hay, ha habido grandes novelas y ha habido muy excelentes villanas. Y por lo general casi siempre son mujeres, ¿verdad? La primera, una muy conocida, es la de Maldita Lisiada. Soraya Montenegro, ¿no? Una villana icónica, es un meme, o sea, es una de las actuaciones de villana más icónica. Otro también, a ver si me acuerdo, ¿quién era? Teresa, ¿verdad? La Teresa. ¿Cuántos de ustedes se creen Teresa, las mujeres? No, yo no, porque no soy mujer. Pero sí, la novela de Teresa es de las últimas que fueron muy icónicas. Y la villana, que también es la protagonista, que es Teresa, que es una mujer muy mala, pues fue un bombazo y es muy recordada esta actriz por su papel de Teresa. Otro que me recuerda a mi mamá, esta, Catalina Krill. Catalina Krill. Muy famosa. Yo siempre, de las villanas, siempre la del parchecito en el ojo me acuerdo, pero no me sabía su nombre. Y sí, muy buena villana. Pero no he visto su novela, ¿verdad? Pero imagino que sí. Y por último, también tenemos a era usurpadora, ¿verdad? Pero porque ahora me vi el resumen para saber de qué trataba la novela. Eran dos, era una gemela, una que era buena y la otra que era mala, ¿verdad? Igual, la buena era pobre y se hizo rica y se casó con el rico, ¿verdad? Y la mala, la buena era la usurpadora, ¿no? Se supone, porque así le dijo, no sé, no me acuerdo. Pero el chiste es que hay villanos en todos los lugares. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Hay muchos enemigos a nuestro alrededor. A veces las novelas no están tan alejadas de la realidad. Algo que he estado viendo también en nuestra iglesia es que tenemos un escenario nuevo con pantallas nuevas, pero lo que no saben ustedes es que también aquí en nuestra iglesia hemos desarrollado una nueva tecnología que hace que la iglesia o los pastores o el centro de allá atrás sepan los pensamientos de las personas, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes pensaran en un enemigo que ustedes tengan. Piensen en uno. Yo sé que van a decir, no voy a pensar, pero se les va a venir alguien a la cabeza. Ya. Muy bien. Entonces, parece ser, a ver quién va a ser el primero. El primero es Alan, ándale. Ya descubrimos quién eres el enemigo de Alan. Dice Alan que es muy mandón el pastor. Eso. A ver, ¿quién será el siguiente? El siguiente, por favor. Las maestras de Maranatha Kids. A ver, ¿quién será el enemigo de las maestras de Maranatha Kids?
Y varias de ellas están sirviendo, no sé cómo es que me tienen como enemigo. Muy bien, pues si estás tomando notas, el título de nuestro estudio el día de hoy es Perdonando al enemigo. Perdonando al enemigo, y vamos a estar estudiando 1 Samuel capítulo 24. Perdonando al enemigo, y vamos a estar estudiando 1 Samuel capítulo 24. Entonces, ¿por qué no abres tu Biblia, la aplicación de la Biblia en tu teléfono y me acompañas a leer los primeros 2 versículos del capítulo 24? ¿Ya están ahí? No. Ay, qué bueno, porque yo tampoco. Listo. Muy bien, dice así. Discúlpenme. En este estudio vamos a estar viendo 6 claves que te ayudarán a perdonar a tu enemigo. 6 claves que te ayudarán a perdonar a tu enemigo. Sí, se me pasaron los puntos, muy importante. ¿Estás tomando nota? Anota ahí 6 claves que te ayudarán a perdonar a tu enemigo. Y ahora sí, vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice así: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Por qué no me acompañas a orar? Señor Jesús, te queremos dar gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las personas, Señor, que han venido a tu iglesia, Padre. Señor, yo te pido que el día de hoy tú hables a sus vidas, Señor, hables a sus corazones, Señor, sobre este tema muy importante, Señor, que para nosotros muchas veces es muy difícil, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, misericordioso, Señor, y nos has perdonado, Señor, a pesar de nuestras maldades, Señor. Señor, te pido por ellos, Señor, que ellos tengan sus oídos abiertos, su corazón abiertos a escuchar tu palabra el día de hoy. Te damos gracias y oramos todo esto en tu santo nombre. Amén. Muy bien, pues el rey Saúl había tenido que dejar de perseguir a David, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo pasado. Y él tuvo que dejar de perseguir a David porque tenía que ahora ir a perseguir a los filisteos. Él, por andar queriendo matar a David, había descuidado a su pueblo y los filisteos estaban atacando al pueblo de Israel y el rey Saúl tuvo que regresar a defenderlos. Y ahora en este capítulo vemos que todo eso dejó de pasar. El rey Saúl dejó de perseguir a los filisteos y ahora él se iba a preparar para volver a ir y perseguir a David para matarlo. Y es ahora aquí en donde nosotros nos encontramos. Vemos que en ese momento le dieron aviso de dónde David estaba. Dice que estaba en un lugar llamado Engadí. Uno podría pensar, y porque lo dice así, que era un desierto. Y podríamos pensar que ahorita en donde David se encontraba era un lugar lleno de arena, de rocas, lleno de mucho calor. Pero la verdad era todo lo contrario. Engadí significa manantial del cabrito. Ahí había muchos cabritos y ahorita les voy a explicar más o menos. Y ese lugar era un lugar algo famoso. De hecho, en la Biblia hay muchos acontecimientos importantes y hay muchos versículos en la Biblia que hacen mención a este lugar. Engadí era un oasis. De hecho, Engadí, no sé si lo puedas ver aquí, el siguiente, se encontraba a un lado del mar Muerto. Engadí era un oasis, era el más grande a lo largo de la costa oeste del mar Muerto. Y el área fue dada a la tribu de Judá y era famosa en el tiempo de Salomón. De hecho, hoy en día es este lugar, no puedo encontrar mejores imágenes que se vieran más bonito, pero era ese lugar, es esa zona de ahí. Se ve hacia lo lejos, ¿no? Si vas en avión, a lo mejor lo vas a ver. Ese lugar hoy en día sigue existiendo y de hecho yo estoy investigando acerca de este lugar, si se podía visitar, y de hecho se cerró hace como 3 o 4 años. Entonces todas las fotos que encontré, las últimas que existían, eran de este lugar. Este lugar se había hecho
un parque nacional ahí y la gente podía ir a refrescarse, podía ir a bañarse, podía ir a acampar, podía ir a hacer muchas cosas. Entonces, el lugar donde David se encontraba era un lugar hermoso, un lugar de descanso. De hecho, dicen que en lo largo de la zona del Mar Muerto hay muchos como oasis o tipo de estos oasis, pero en la gran mayoría o en casi todos son de aguas saladas y este era el único de agua dulce. Entonces era un lugar donde el descanso era lo máximo, ¿no? Era bañarse, era tomar agua, era descansar, era el mejor lugar donde ellos podían resguardarse. Entonces David estaba en este lugar, pero eso no queda ahí. Saúl se alista para ir en busca de David. Saúl se pone, sí, lo que dije. Saúl se alista para ir a buscar a David. Y vemos que aquí Saúl, que no sé por qué me ando revolviendo con los nombres, pero Saúl se alista más. Dice que preparó un ejército de 3,000 hombres. Eran muchísimos hombres. David más o menos se cree que tenía alrededor de unos 600 hombres. Y Saúl se preparó con muchísima fuerza. David lo más seguro es que él estaba a gusto, feliz, sin presión, porque el rey Saúl lo había dejado de perseguir, pero nuevamente Saúl iba a ir a atacarlo, iba a ir a molestarlo, iba a ir a perseguirlo, iba a hacer que David tal vez estuviera en una preocupación constante, huyendo porque el rey Saúl lo quería matar. Y aquí encontramos nosotros la primer clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo. Primer clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo. Recuerda quién es el verdadero enemigo. Primer clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo. Recuerda quién es el verdadero enemigo. Así como a David le pasó, a todos nosotros nos ha pasado, sobre todo en el área espiritual. Muchas veces nosotros tenemos luchas, hay muchas veces donde el enemigo que todos tenemos en común, que es Satanás, exactamente, viene a nuestra vida y nos achaca, nos presiona, nos trata de agarrar, nos trata de hacer que pequemos. Muchas veces Satanás viene a nosotros, pero también esas veces ahí en donde Satanás se va, donde nosotros ya no tenemos que batallar con el enemigo. Pero muchas veces cuando pasa eso, el enemigo vuelve a venir y es un constante. Satanás viene, se va, viene, pero cada vez que viene con muchísima más fuerza. Y lo mismo que le estaba pasando a David con Saúl, y era lo mismo que le estaba pasando a David con Saúl. Saúl lo había dejado de perseguir, pero ahora estaba preparándose para ir con más fuerza a matar a David. Y los enemigos espirituales son así con nosotros. Todos nosotros siempre nos vamos a estar enfrentando con enemigos. Y va a haber muchas veces en donde nosotros vamos a pensar, estoy a gusto, estoy viniendo a la iglesia, no batallo con esto, no batallo con lo otro. Pero cuando menos lo pienses, el enemigo va a volver a venir y te va a atacar con más fuerza. Te va a quitar cosas, te va a quitar personas, va a hacer que pases a lo mejor por alguna enfermedad. Hay muchísimas cosas en las cuales el enemigo nos ataca. Va a hacer que nosotros tengamos tentaciones y a lo mejor a veces tentaciones más fuertes, pero nosotros tenemos que resistir. Incluso cuando nosotros tenemos la victoria sobre el enemigo, ellos son enviados lejos y seguirán regresando y viniendo, y solamente nos podremos librar de él cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Esa es la única manera en la cual nosotros vamos a dejar de recibir ataques del enemigo, cuando nosotros estemos en la gloria de Dios. Y tal vez esto que te estoy contando es demasiado para ti, pero déjame decirte que cuando tú tienes un corazón conforme al de Dios, como lo tenía David, Dios va a estar contigo siempre. Siempre Dios te va a proteger del enemigo como lo hizo con David.
Y el enemigo que nosotros todos tenemos en común es Satanás. Dios te va a proteger de las garras de Satanás. Él es quien pelea tu batalla por ti. Él es el que te cuida. Él es el que está ahí contigo en los momentos difíciles. No dejes que Satanás te atrape, que caigas ante él. Dios está contigo. Solo cuando estamos con Dios nosotros vamos a tener la victoria sobre Satanás. Amén. Amén, muy bien. Pues vamos a continuar y vamos a leer los versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Dice así: Cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Podemos ver que el rey Saúl llega a un lugar donde había cabritos. No dice que había un redil. Un redil era un lugar, bueno, es lo que investigué, que era donde estaban los cabritos, ¿no? Como un corral, pues. El chiste de todo esto es que Saúl llega ahí y se mete a una cueva y dice que va y cubre sus pies. Y esto me pareció raro, ¿no? Porque a lo mejor tenía frío en los pies, no sé, ¿verdad? Pero cubrir los pies, algunos estudiosos de la Biblia dicen que significa descansar. O sea, se metió a una cueva a descansar, a lo mejor a dormir un rato, pues sí, a descansar, a dormitar, a sentarse, a cubrirse del sol, yo qué sé. Pero él entró a esto. Y otros dicen que cubrir sus pies era ir y hacer pipí, popó. Eso era lo que significaba cubrir sus pies. Pero a mí se me hace raro porque yo no sé si los reyes traían pantalón, pero si se cubría los pies se bajaba el pantalón y tenía que hacer pipí, popó. O si traía su túnica, pues se levantaba la falda y hacía. No sé, muchas versiones de la Biblia dicen... No nos imaginemos, sigamos. El chiste de todo esto es que muchas versiones de la Biblia dicen o le atribuyen esto a que iba a ser de sus necesidades. La Nueva Traducción Viviente decía que iba y hacía de sus necesidades. Y dormir yo no lo veo como una necesidad, bueno, algunos sí, pero hacer de sus necesidades serán dos cosas. Entonces yo no creo que haya sido dormir. Bueno, pero dejemos eso a un lado. El chiste de todo esto es que estaba en una posición vulnerable. El rey Saúl ahora estaba en una posición vulnerable y el rey David estaba en la misma cueva donde el rey Saúl estaba desprotegido, donde su ejército no estaba. El rey Saúl estaba solo. Era la oportunidad perfecta para el rey David hacerse con el reino. Normalmente en aquella época lo más común para que alguien pudiera tener el reino era acabar con el rey, ¿no? O sea, si alguien intentaba invadir otra ciudad, lo importante era acabar con el rey y todo era ganado, ¿verdad? Y lo mismo pasaba con la obtención de un trono, de un reino. Tenían que matar a la persona, al rey, para que la otra persona se quedara con el trono. Y David estaba en esa posición muy tentadora. De hecho, los hombres de David le dijeron: he aquí el día que el Señor te dijo, te entregará tu enemigo en tu mano para que hagas con él como te pareciere. Los hombres de David lo animaron a matar a Saúl, interpretando esto como una situación divina por parte de Dios. Y este tipo de pensamientos era normal en aquella época, como te estaba diciendo. Pero Dios no dejaría que David hiciera lo que él quisiese con Saúl. ¿Por qué? Porque Dios no deja a las personas hacer lo que ellos quieran. Más que una oportunidad para David, esto era una prueba para David. No era coincidencia que David y Saúl estuvieran en el mismo lugar, que David estuviera con su ejército y que David estuviera desprotegido. Esto era una prueba para el rey, para David, futuramente el rey David. Entonces, David no iba a tomar el reino por su propia fuerza y no hubiera dejado
David no iba a entregar su reino por su propia fuerza. Él le hubiera esperado hasta que Dios se lo entregara a él. Entonces, aquí encontramos la segunda clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo. Segunda clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo: no actúes en venganza con tu enemigo. No actúes en venganza con tu enemigo. Yo estoy seguro que si todos aquí, o bueno, la gran mayoría de todos los que estábamos aquí, tuviéramos la oportunidad de vengarnos con una persona que nos ha hecho algún mal, que nos ha humillado, que nos ha perseguido, que ha hablado mal contra nosotros, tal vez lo hiciéramos, porque somos personas que nos encanta la venganza. Nosotros no vemos la venganza como algo malo muchas veces nosotros la vemos como algo bueno. Y no solo la venganza que nosotros podemos tomar de nuestra propia mano hacia las personas que nos hacen mal, sino también cuando otras personas toman venganza hacia otras personas. En Facebook, en Instagram, en TikTok está infestado de videos donde gente toma venganza por su propia mano. Y si te metes a los comentarios son: qué bueno, que le dieron su merecido, esto, lo otro, bla, 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 bla. Y todos son comentarios positivos. ¿Por qué? Porque a la gente le complace, porque a la gente le encanta la venganza. Y por lo general nosotros muchas veces somos influenciados a tomar venganza también por otros. Por los amigos, el papá o la mamá o los hermanos, que a lo mejor muchas veces a nosotros no nos afectaron directamente, pero sí afectaron a otros y nosotros queremos tener venganza por ellos. Entonces, nosotros somos buenos para vengarnos de nuestros enemigos, sobre todo cuando están débiles y vulnerables. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de vengarnos, ahí estamos listos. Ni siquiera pensamos, actuamos, no razonamos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Solamente pensamos en nuestro coraje, en nuestra actitud, en lo mal que nos hicieron y actuamos con coraje, actuamos con venganzas. Y tú tendrás en tu vida muchísimas oportunidades para vengarte de tus enemigos. Todos nosotros tenemos aquí enemigos. Sí, tenemos un enemigo en común que es Satanás, pero aquí en la tierra también tenemos enemigos, gente que nos ha hecho daño, gente que a lo mejor no nos quiere, gente que anda hablando mal de nosotros y a lo mejor nosotros ni le hemos hecho ningún daño, pero ahí y están. Y a veces podríamos tener la oportunidad de vengarnos, de hacerles un mal, pero esto no es nada bueno, no es nada bueno. Y tristemente nosotros lo tenemos muy normalizado. Estas oportunidades las vas a tener algún día. Y nosotros tenemos que discernir si es la voluntad de Dios o no, o solo es una prueba. Debes de tener mucho cuidado también con los consejos que otras personas te llegan a dar. Muchas veces los consejos, como le pasó al rey David, pueden parecer muy espirituales, ¿no? Como los hombres de David que le dijeron: es el Señor te está dando esta oportunidad. El Señor te dijo que ibas a tener al enemigo en tus manos. Pueden parecer muy buenas y muy espirituales y tú dices: sí, cierto, pero ¿realmente es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Realmente es lo correcto? ¿Realmente es Dios hablándome en ese momento? ¿O es la carne de la otra persona, es la carne de mi amigo la que me está hablando en ese momento? Tenemos que tener mucho cuidado con la venganza. Tenemos que tener mucho cuidado con los consejos que otras personas nos llegan a dar. Incluso los consejos que pueden parecer espirituales o que digo: esto es bien espiritual, no es Dios, pues le voy a dar a mi enemigo, ¿no? Le voy a, no sé, ¿qué dirían? Dar un zape a alguien, no sé. El chiste es que nosotros tenemos que tener cuidado. No todo consejo, aunque parezca espiritual, refleja la voluntad de Dios. No todo consejo que parezca espiritual refleja la voluntad de Dios. Así que no tomes venganza de tu enemigo. No tomes venganza de tu enemigo, aún así pareciera que es la voluntad de Dios. Tengan cuidado con esto. Tengan mucho cuidado, ¿ok? Amén. Amén, excelente.
Entonces vamos a continuar y vamos a leer los versículos del 5 al 7. Capítulo 24, versículos del 5 al 7. Voy a tomar agua. Dice así: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David cortó el manto del rey, pero aún esta acción trae un conflicto y un remordimiento para David. David nos muestra que aún esta pequeña acción para él pesó. David seguramente él pudo lavarse las manos y haber permitido que uno de sus hombres tomara una espada y fuera y matara al rey Saúl. Pero ¿qué hizo David? No lo hizo, les puso un freno, no permitió que sus hombres le hicieran daño alguno. David expresa esto cuando dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, porque es el ungido de Jehová. David sabía mejor que nadie que Saúl era un líder que estaba haciendo las cosas mal. Era un líder corrupto, era un líder que estaba lejos de hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, estaba en manos de Dios el quitarlo del trono. Para David, sabía que estaba en manos de Dios quitar a Saúl, que estaba en manos de Dios quitar al rey Saúl del trono. Y David no haría lo que le correspondía hacer a Dios. ¿Cómo él iba a tocar al ungido de Dios? Quitarle la vida a la persona que Dios había escogido para gobernar a su pueblo. Y aún a pesar del mal que estaba haciendo el rey Saúl, David no hizo esto contra el ungido de Dios. Y nosotros podemos encontrar la tercera clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo. Tercer clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo: deja que Dios se encargue de tus enemigos. Tercer clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo: deja que Dios se encargue de tus enemigos. Es muy importante para nosotros dejar que Dios se encargue de nuestros enemigos. Esto es algo que es crucial para todos nosotros como cristianos, todos los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es importante que absolutamente todo lo dejemos en manos de Dios. Y esto es otra cosa, las cuales nosotros también tenemos que dejar en manos de Dios. Dejar a nuestros enemigos, que Dios se encargue de ellos. Nosotros tenemos que dejar que Dios se encargue de las personas que nos están haciendo un daño. Dios es el único a quien nosotros debemos de dejarles encargados estas cosas. No podemos dejárselas encargadas al abuelito, a la mamá, al papá, al esposo, a los hijos, de que tomen venganza de las otras personas. Dios es el único al que nosotros podemos dejarle esto. Yo conozco a un hermano que es cliente de nosotros en el trabajo, que ya tiene muchísimos años, se llama el hermano Café, así se llama, dice él. Y el hermano Café es una persona que nosotros le tenemos mucho aprecio en nuestra familia. Y él vende mariscos en una carreta. Él se pone donde está el puente de la Pepsi. ¿Conocen el puente de la Pepsi que va por la Internacional? Más adelantito está Divapasa, donde están las carnes. Más adelantito él se pone una carreta y él vende marisco muy bueno, muy reportado. Le estoy haciendo promoción para que vayan con él. El chiste de todo esto es que tristemente el enemigo muchas veces lo ha atacado. Y él ha sido asaltado de muchísimas formas. Una vez se metieron a su casa y lo tuvieron ahí amarrado. Una vez saliendo de su trabajo le quitaron dinero.
y le han pasado muchísimas cosas en su trabajo que a veces es triste y es doloroso saber que todas esas cosas le pasan a él. Pero una vez me estuvo contando una historia acerca de una vez que a él lo asaltaron y le quitaron todo el dinero que él traía de las ventas. Ya había terminado de trabajar, había recogido todo, iba a prender la moto para irse a su casa y llegó un hombre con un arma y le quitó todo su dinero. Y dice que él un día, al día siguiente, cuando volvió a ir a trabajar, dice que él estaba contando acerca de lo que le había pasado la noche anterior. Y cuando estaba ahí una persona era su cliente, que estaba comiendo, fue y le preguntó, oiga, pero vio la cara de las personas que lo asaltaron. Y dice él, a mí me contó, dice que él sí lo vio, que realmente sí vio a la persona y que él sabía quién había sido, se le hacía conocido. Y dice que él en ese momento pensó y le dijo, ¿por qué me está preguntando esto? Resulta que esta persona que le estaba preguntando era una persona mala. Era una persona que se dedica a hacer cosas malas, a golpear gente, a agarrarlos y saben que están, pues a tablearlos más bien. Y él sabía que si él decía quién era la persona, seguramente esta persona iba a agarrar un grupo de personas, iban a ir a buscar a esta persona y le iban a hacer un daño. Él cuenta y dice que él prefirió no decirles nada. Dice, yo no quiero hacerle daño a esa persona, yo no quiero tomar venganza de él. A mí no me interesa eso. Dice, yo todo lo que pase se lo dejo a manos de Dios. Que Dios se encargue de esto, que Él tome la venganza, que Él haga con la persona que me asaltó lo que Él quiera. Pero yo no voy a ir y buscar venganza, dice, yo no voy a ir a buscar que otras personas vayan y le hagan un daño a Él. Dice que Él fácilmente lo pudo hacer, pero no lo hizo porque Él sabía que no era lo correcto. Entonces, Romanos 12:19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tengan cuidado de no dejarle la venganza a otras personas o tomar venganza por sus propias manos. Todo déjalo en manos de Dios y Dios se va a encargar. Lo que Dios haga con esa persona, gloria a Dios. O sea, si Dios algún día rescata a ese hombre y lo hace su creyente y le sigue, gloria a Dios por eso. Y si Dios se encarga de él y toma venganza de él, pues ni modo, o sea, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pero Dios se va a encargar de él. Entonces nosotros no nos manchemos con esa venganza. Amén. Amén, excelente. Entonces vamos a continuar y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Versículos del 8 al 11. Dice así. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. David sale al encuentro con Saúl para mostrarle que en realidad él nunca ha querido hacerle daño al rey Saúl. Vemos aquí también una de las razones por las cuales Saúl perseguía a David. Dice David que había gente diciéndole cosas al rey Saúl sobre David. Dice, lo quiero volver a leer aquí. Dice, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura
tu mal. Entonces había gente atrás del rey Saúl que estaba mal aconsejándole, que le estaba llenando la cabeza de ideas. La gente seguramente esta que estaba detrás del rey Saúl le decía: David te quiere matar, David quiere convertirse en rey y dejarte a un lado, se quiere robar el protagonismo de todo lo que tú estás haciendo, se quiere robar el protagonismo de tu pueblo. Y David le dice que por qué les hacía caso, por qué les haces caso. Y David le muestra el pedazo y le dijo: si hubiera querido te hubiera matado. No hagas caso de lo que los demás te dicen, porque no es cierto. David trata de hacer aquí entrar en razón a Saúl, de resolver el conflicto y dejar claro que él no le quería hacer ningún daño. Entonces aquí nosotros encontramos la cuarta clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo. Cuarta clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo: trata de resolver el conflicto con tu enemigo. Trata de resolver el conflicto con tu enemigo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos ganado enemigos por otras personas que han inventado cosas de nosotros? ¿Cuántos de ustedes aquí, la señora chismosa del barrio, no los ha metido en un chisme que a ustedes nada que ver? Ay, no se hagan, se me hace que sí son de barrio ustedes. Bueno, esto es algo muy común hoy en día. Todos nosotros nos hemos metido en problemas por lo que otras personas llegan a inventar sobre nosotros. Y es muy común, no solamente en los barrios se dan en las escuelas, se dan en los trabajos, se dan en todos los lugares. Y hablando de barrios, esto me recordó a unas vecinas que hay por mi barrio, el Infonavit El Conchi. Estas mujeres, glorioso Infonavit El Conchi. Estas mujeres se hacen llamar las uvas. Ellas se pusieron así, ojo, ellas se pusieron así, las uvas. Creo que ya saben, o más o menos. Entonces no es algo inventado por ellas. No, chale, yo pensaba que algo novedoso. Bueno, ni modo, me falta barrio. Son las uvas, ¿no? Que en sus siglas son Unión de Viejas Argüenderas, ¿verdad? Y ellas se denominan así porque se hablan en la argüenda y en el barrio andan hablando y chismeando de todo. Y ahí en nuestro trabajo otra vez hay una mujer que es también ahí del glorioso Infonavit del Conchi. Ella tiene un puesto de comida y va con nosotros y se sienta y platica. Y dice que estas mujeres van y se sientan ahí a su restaurancito, ella vende birria. Y ellas se sientan ahí y cada una se sienta en una mesa y dice que todo el tiempo se la pasan hablando mal y mal y mal de las personas. Y siempre la meten en problemas. Yo esta última semana, cada vez que llega, está hablando por teléfono y está diciendo: no, es que la fulana me dijo, la Esperanza, que no es mi madre, no se confundan, es otra Esperanza. Que de hecho la señora se confunde con ella, no sé por qué se confundirá con mi madre. A lo mejor anda ahí también con las uvas. El chiste de esto es que esta mujer siempre está hablando y está diciendo: es que la pera, y anduvo diciendo esto, lo otro, bla, 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 bla. Y siempre la meten en problemas por cosas que ella nada que ver. Ella está ahí nomás trabajando, está ahí atendiendo a sus clientes y la meten en problemas. Y es algo muy común. Nos van a meter en problemas por lo que otras personas nos llegan a decir. Estamos rodeados de esa gente y como ya te dije, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en todos los lugares hay ese tipo de personas. Gente que solamente quiere meter a otros en problemas diciendo cosas de las personas. Si tú te has dado cuenta que hay alguien al que no le caes y tú no encuentras un motivo del por qué no vas con esa persona, te acercas y hablas con ella? ¿Por qué no vas y le dices: oye, ¿por qué me ves feo, no? ¿Por qué no me sonríes? ¿Por qué no me contestas el saludo? Y muchas veces la gente tiende a tratarte mal por lo que otra gente llega a decir. A lo mejor eres tú, o no sé, pero a lo mejor también puede ser que otra persona te ha metido en un problema. Si la persona está abierta o te cuenta, se puede resolver el problema excelentemente, ¿no? Pero habrá muchas veces en donde los problemas nos van a hacer poder
resueltos. Si no puedes resolver nada de los conflictos que tú llegas a tener, déjalo en manos de Dios. Entonces, hay gente mala, hay esta unión de señoras argüenderas, lo voy a decir así, pero ten cuidado también de esas personas y si puedes, habla con esas personas, dile qué está pasando, por qué te caigo mal, qué te andan diciendo de mí y seguramente ese problema va a poder ser resuelto. Amén. Amén. Y luego no anden ahí con las uvas, por favor. No se vayan a esa unión de mujeres. Ay, he traído puros ejemplos de mujeres, ¿verdad? Qué bárbaras mujeres, se pasan. Se pasan. Ya, perdón. Luego le vas a tocar a los hombres. Dice, vamos a leer y vamos a continuar y vamos a ver los versículos 12 al 15. 12 al 15. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién perseguís? ¿A un perro muerto o una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, y vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. David era un joven que tenía la palabra de Dios incrustada en su corazón. Lo que aquí está diciendo David en su discurso, en su palabra contra el rey Saúl, es la palabra de Dios. Le dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. No se va David con pensamientos vagos, no lo condena ni lo amenaza, le habla con lo que dice la palabra del Señor. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Y vemos que David le vuelve a decir, ¿a quién tratas de atrapar? Y de hecho se compara, ¿no? Y con cosas muy feas. ¿Quién le tiene miedo a las cucarachas? Todos, ¿verdad? Ay, no es cucarachas, a las pulgas. Pero imagínense una cucaracha. El otro día había una cucaracha en mi casa y mi papá saltó porque eran de esas que volaban. O un perro muerto. O sea, cuando tú ves un perro muerto es algo feo, es algo que te da tristeza, que lo ves y dices, como, ay, no, me alejo mejor, no vaya a pegar algo. Entonces David aquí se menosprecia, que él es una persona sin valor y hace y da ejemplos a esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué haces persiguiéndome a mí? Un perro muerto, una pulga, o sea, él se estaba, perdóneme, ya que dos se están riendo, perdóneme. El chiste es que, ay, ya me distraje. El chiste es que David se menospreció, que era una persona sin valor y da estos ejemplos de lo que representa. No se exalta, ni se inflama el pecho, ni se levanta el buchi de que el rey Saúl le estaba persiguiendo. David no necesitaba hacer nada más para defenderse delante del rey Saúl. Él refirió el asunto al Jehová, él lo dejó en manos de Dios, que Dios sea el que juzgue. David dejaría que Dios lo defendiera a él y que él fuera su juez. David no solo dijo, no extenderé mi mano contra mi Señor, él lo demostró al hacer esta acción, al decirle, yo pongo a Dios por delante de esto, que Dios sea mi juez, que Dios sea el protector, que sea Dios el que juzgue entre tú y yo. Y aquí nosotros podemos encontrar la quinta clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo. Quinta clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo: no te exaltes por tener enemigos. No te exaltes por tener enemigos. ¿Alguien de aquí le gusta tener enemigos? ¿No? Yo digo que sí. Esto es algo que yo he visto mucho en las mujeres. Y sobre todo, lo siento,
Pero era algo que veía de las mujeres cuando yo estaba en la escuela. Y las mujeres muchas veces les encanta tener enemigos. El hecho de tener a alguien al que no le caemos bien, que tiene envidia de nosotros, que está tratando de hacernos un mal y no puede, para nosotros muchas veces eso hace que nos aumente el ego. Nos sentimos bien porque pensamos o creemos, el ego nos llega a pensar que nosotros somos mejor que la otra persona, que nosotros somos más guapos, que somos más inteligentes, que tenemos mejor ropa, que tenemos, que somos, al contrario de la otra persona, somos muchísimo mejor. Y eso hace que nosotros se nos suba el ego, el tener un enemigo, tener a alguien que le caemos mal o que está tratando de hacernos un mal. Para muchas veces nosotros eso es placentero. Y te digo, esto es algo que yo he visto con muchísimas personas. Somos muchísimos. Yo también estoy seguro que los hombres han de haber este tipo de casos, ¿no? Yo tengo un mejor trabajo y él me tiene envidia porque yo tengo esto, porque tengo a lo mejor mi esposa es más bonita, o porque tengo un mejor carro, o porque, no sé, muchísimas cosas que los hombres muchas veces tenemos, o porque mis hijos sacan 10 en la escuela y los suyos no. Muchas de esas cosas que normalmente nosotros llegamos a pensar de las otras personas porque nos envidian, y para nosotros eso es, ¿verdad? Yo soy mejor que la otra persona. Tengo un enemigo porque yo soy mejor. Y debes de tener cuidado con esto. No te exaltes por tener enemigos. Y yo sé que muchos de ustedes dicen que no, pero la realidad es que sí pasa. La realidad es que nosotros nos exaltamos cuando hay otras personas que sabemos que no les caemos bien. Lo hacemos y es realidad, y todo el mundo lo hace. Yo lo hago, el Chuy lo hace, todo el mundo lo hace aquí y todo el mundo lo hace. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto. No te exaltes por tener enemigos. Eso incluye a las personas que nos odian, que nos tienen envidia y que nos tratan de hacer algún daño. Nosotros no somos mejores porque haya gente que nos tenga envidia. Nosotros debemos de ser un reflejo del amor y gracia de Dios hacia las otras personas. Cuando hay alguien que tú sepas que te trata mal, busca amar a esa persona. Muchas veces es muy difícil amar a tu enemigo. Es extremadamente difícil amar a alguien que te ha hecho un mal, amar a alguien que tú sabes que tiene envidia de ti. Es muy, muy difícil, pero es algo que Dios nos ha mandado a hacer. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que los ultrajan y os persiguen. Amen a esas personas, amen a esas personas. En lugar de que tu ego se eleve cuando sabes que hay una persona a la que le caes mal, en lugar de eso, haz que tu amor incremente por esa persona. Ámalo, bendícelo, ora por esa persona, ora por tu enemigo, por la persona que está tratando de hacerte un mal. El amor que nosotros tenemos por ellos hará que nosotros los perdonemos. El amor que nosotros llegamos a tener por nuestros enemigos hará que nosotros los perdonemos. Y aquí te quiero dar la sexta clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo. Sexta clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo: ama a tu enemigo. Sexta clave que te ayudará a perdonar a tu enemigo: ama a tu enemigo. Perdonar, amar. Perdonar, amar. Es un versículo muy famoso de la Biblia, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama y nos ha perdonado a cada uno de nosotros a pesar de nuestro mal, a pesar de estar alejados del Señor, a pesar de todo lo malo que hemos hecho en nuestra vida, el mal que le hemos hecho a otras personas. Dios nos ama y nos ha perdonado.
de la misma forma nosotros tenemos que amar a aquellos que nos han hecho algún mal. Y ese amor va a llegar a que nosotros lo perdonemos. Amén. Amén. Ya por último, porque se me está acabando el tiempo, vamos a leer los últimos versículos del 16 al 22. 16 al 22. Dice así: Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano. ¿Por qué? ¿Quién hallará a su enemigo y no lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues que ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Ahora vemos aquí la respuesta del rey Saúl. Saúl, cuando escucha todas estas palabras que David le dijo, le dice: hijo mío eres tú, y se pone a llorar. Se pone a llorar. Saúl reconoce que David le había pagado con bien el mal que el rey Saúl le había hecho a David. David no aprovechó y le dice que el Señor lo recompense. Saúl le dijo que David no había aprovechado la oportunidad para matarlo y que el Señor tenía que recompensarlo. Saúl se da cuenta también aquí que David iba a ser rey y pide misericordia para su descendencia. Y David le hace ese juramento. Podemos ver que aquí parecía que el rey Saúl se estaba arrepintiendo, que se dio cuenta de todo lo malo que él había estado haciendo. Y sí, se dio cuenta de todo lo malo que él estaba haciendo y que David, que todo el mal que estaba haciendo. Pero hay algo que me llama mucho la atención aquí y es el final. Al final dice que el rey Saúl se regresó para su casa y el rey David se regresó al lugar fuerte con sus hombres. ¿Por qué si pareciera que se habían arreglado las cosas? ¿Por qué si parecía que el rey Saúl se había arrepentido? ¿Por qué el David no regresó con el rey Saúl? ¿Por qué no regresó a Israel? ¿Por qué habrá pasado esto? Muy bien. David no hizo esto porque no iba a volver a permitir que otra vez pasara lo mismo. Anteriormente ya habíamos visto que el rey Saúl intentaba matar a David y luego se arreglaban las cosas y el rey Saúl volvía, y David volvía, ¿no? Y luego otra vez lo intentaba matar y volvía a huir el David y luego se hacían las paces y regresaba. Y ahora esta última vez no pasó eso. Saúl después de esto volvió a perseguir a David una vez más. Después de todo esto que pasó, y más adelante lo vamos a ver, el rey Saúl volvió a perseguir a David. ¿Por qué? Si parecía que estaba arrepentido, ¿no? Si ya había visto su mal, volvió a hacer lo mismo, volvió a tener la misma actitud pecaminosa, volvió a volver a pagar con mal a David. Entonces, para terminar, me gustaría darte 3 consejos sobre los enemigos. 3 consejos sobre los enemigos. El primer consejo, toma ahí notas. El primer consejo es que ellos no tienen a Dios en su corazón. El primer consejo es que ellos no tienen a Dios en su corazón. Mayormente la gente que tiene a odiarnos, a tenernos de esta manera, son personas que no tienen a Dios en su corazón.
Normalmente son personas que no son cristianas. Muchas veces no podemos esperar mucho de ellos porque su pecado los ciega. Ellos no pueden llegar a ver el mal que ellos están cometiendo contigo. Ellos no pueden llegar a ver el mal que hay en sus vidas. Entonces, este consejo que tengo sobre los enemigos, pues, que Dios nos da sobre los enemigos, que ellos no tienen a Dios en su corazón, es muy importante. Ellos no tienen la luz que haga que ellos puedan ver las acciones de mal que ellos cometen hacia nosotros. Entonces los enemigos normalmente tienen siempre a hacernos daño. A pesar de que a lo mejor puedan arrepentirse, seguramente otra vez van a volver y nos van a atacar o van a tratar de hacernos mal. El segundo, muestran arrepentimiento, pero es un sentimiento momentáneo. Muestran arrepentimiento, pero es un sentimiento momentáneo. Así como el rey Saúl mostró un arrepentimiento, fue algo que fue momentáneo. Él, después de esto, volvió a perseguir a David. O sea que su arrepentimiento de ese momento no funcionó. Él se había arrepentido y realmente él sabía que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Pero él no hizo ningún intento por cambiar eso. Muchas veces una persona se arrepiente y afirma reconocer sus caminos pecaminosos, como lo hizo el rey Saúl, pero ellos no cambian sus acciones. Para que la validez del arrepentimiento de una persona y que ellos puedan mostrar un corazón cambiado, no se demuestra solamente con la emoción del momento, con lo que Dios te pueda llegar a decir en ese momento. Estoy arrepentido, el lloro, la tristeza, perdóname. No es en ese momento, es con la continuidad, es con la dirección continua de la vida de ellos. Y David tenía todo el derecho para que él poder decir él tenía todo el derecho de poder decir sobre el rey Saúl: me quedaré en el lugar fuerte, en el lugar donde no me hacen daño, hasta que vea la dirección de la vida de Saúl. Y eso también es para nosotros. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay muchas cosas que nosotros hacemos mal. Hay muchas cosas, o hay veces que nosotros estamos llenos de pecado. Y hay veces en donde nuestro arrepentimiento es en ese momento, es momentáneo. Pero al siguiente día volvemos a hacer lo mismo. Sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que el otro día vimos algo que no era correcto, pero lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso mostrar un arrepentimiento y no hacer nada para cambiar tu mal. A ver, me estoy quedando sin voz. Es muy peligroso eso, así que tenlo en cuenta. Y por último, nuestro tercer consejo: ten cuidado para que no te vuelvan a hacer daño. Ten cuidado para que no te vuelvan a hacer daño. Todos aquí hemos tenido a alguien que queremos, por ejemplo, un amigo, un esposo, un papá, hijos que nosotros queremos y amamos, pero por alguna otra razón, en algún momento se volvieron nuestros enemigos. Nos hicieron un daño. Y esa persona nos llegó a hacer tanto daño y es bueno a veces perdonarlo. Y esa persona se va a mostrar su arrepentimiento y es bueno que tú lo perdones. Pero eso no quita de que nosotros tengamos que volver a ese lugar donde nosotros nos hicieron daño. Por ejemplo, si tú has sufrido alguna vez, si tú has experimentado maltrato de tu esposa o de tu esposo y ellos te han dicho: ¿sabes qué? Perdóname, me arrepiento, yo sé que hice mal, ya no te vuelvo a pegar, perdóname por esto, está bien, perdónalo. Pero eso no significa de que si tú vuelves con esta persona todo va a llegar a estar bien. Tienes que tomar tiempo, tienes que a veces tomar esa distancia. Tienes que, si hay un antecedente de que esta persona me hizo un mal, me pegaba, me maltrataba, me insultaba, yo no tengo por qué volver con esa persona, ¿no? Y esto es muy, muy, muy importante. Y David hizo esto.
David sabía que si a lo mejor volvía, si él no veía el verdadero cambio a tiempo después, iba a volver a intentar matarlo. Por eso David no regresó con Saúl. Nuestra vida tampoco se trata de vivir una vida de sufrimiento todo el tiempo. Cuídate de tu enemigo, de la persona que busca hacerte daño. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Toda nuestra vida vamos a lidiar con enemigos, siempre. No se van a acabar. Toda la vida vamos a tener personas que buscan hacernos daño, que van a estar hablando mal de nosotros, que van a perseguirnos, y más nuestra vida como cristianos. Nosotros como cristianos vamos a vivir persecución, y sobre todo cuanto más pase el tiempo, la persecución va a ser aún mayor. Y todos nosotros también tenemos un enemigo espiritual, un enemigo todos en común, que es Satanás. Así que busca la dirección y ayuda de Dios. Refúgiate en Dios. Dios va a pelear por ti tus batallas. Él va a vencer al enemigo. Y a los enemigos que nosotros tenemos aquí en la tierra nos toca más que perdonarlos y amarlos y estar orando por ellos. Amén. Amén. Muy bien. Pues ese fue nuestro estudio el día de hoy, que es perdonando al enemigo. Perdonando al enemigo. Y antes de irnos, me gustaría hacerte una pregunta muy importante. Y esta pregunta es si tú has nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué es esta pregunta tan rara y curiosa? Bien, pues nacer de nuevo significan dos cosas. La primera es que una persona que nace de nuevo es una persona que se arrepiente de todo el mal que ha hecho y que cree en Jesús como su Señor y Salvador. Y esto es algo muy importante. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, se encontraba platicando con un hombre llamado Nicodemo. Jesús le dijo a este hombre en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí nosotros encontramos por qué es importante nacer de nuevo. Todo el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es importante esto, es importante que lo escuches, que lo entiendas. Es importante el arrepentirnos y en creer en Jesús como nuestro Señor y salvación para poder entrar al reino de Dios. Y me encantaría que esta tarde puedas cerrar tus ojos, todos con tus ojos cerrados, por favor. Me gustaría hacer este llamado acerca de nacer de nuevo. Pues si hay alguien aquí que quisiera nacer de nuevo, le pido que por favor levante su mano.